La carretera se extiende frente a ti, interminable, oscura. Las líneas blancas del pavimento parpadean bajo tus faros como estrellas fugaces. Quizás vas solo, quizás acompañado, pero en este momento, mientras escuchas estas palabras, todos estamos juntos en la misma oscuridad. Porque esta noche, querida comunidad, vamos a hablar de aquellos pasajeros que nunca debieron subir al vehículo, de aquellos encuentros que cambian para siempre la forma en que miramos el retrovisor. Soy tu anfitrión y antes de comenzar, quiero que sepas algo importante. Si vas manejando ahora mismo, mantén las manos en el volante. Si estás en casa, apaga las luces, porque los relatos que vas a escuchar esta noche son verídicos, compartidos por gente como tú, como yo, gente que jamás pensó que terminaría contando algo así. Y si después de escuchar sientes la necesidad de compartir tu propia experiencia, sabes dónde encontrarnos, porque todos, absolutamente todos, tenemos una historia que contar cuando la noche es lo suficientemente oscura. Ahora sí, acomódate, respira profundo. Ya entramos en los Maribel, historias de terror. Primer relato, el pasajero de la medianoche. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Roberto, tengo 52 años y durante 28 de ellos he manejado un taxi en la Ciudad de México. He visto de todo en este trabajo: nacimientos en el asiento trasero, peleas de pareja, borrachos, ejecutivos estresados, abuelitas con sus compras. Pensé que ya nada me podía sorprender hasta aquella noche de noviembre del 2019. Era jueves. Recuerdo perfectamente que era jueves porque ese día siempre terminaba mi turno más tarde, cerca de las 2 de la mañana. Había sido una noche lenta, de esas que apenas juntas para la gasolina. Estaba por la zona de Coyoacán, pensando en irme ya a casa, cuando vi a un señor mayor haciéndome la parada en la esquina de Insurgentes y Miguel Ángel de Quevedo. Se veía como cualquier señor de unos 70, 75 años. Traía puesto un traje café oscuro, muy formal, de esos que ya no se ven mucho. Corbata, sombrero, hasta un bastón con mango de plata. Pensé que venía de alguna fiesta elegante o algún evento, aunque se me hizo raro a esas horas. Me detuve y bajó la ventana. Me dijo con una voz muy suave, muy educada: joven, ¿me puede llevar a la colonia Roma, a la calle de Orizaba? Le dije que sí, que por supuesto. Abrió la puerta trasera y subió con cierta dificultad, como suelen hacer los abuelitos. Arrancamos y yo, como siempre hago, intenté hacer plática. ¿Viene de alguna fiesta, señor? Se quedó callado un momento y luego respondió: algo así, joven. Vengo de visitar a mi familia. Qué bonito, le dije. ¿Y viven por Coyoacán sus familiares? Vivían, me dijo, y su tono se puso más triste. Vivían. Ahí sentí que mejor me callaba. No quería meter la pata con alguien que obviamente estaba pasando por algo difícil. Seguimos en silencio. Yo manejando por Insurgentes hacia el norte, él viendo por la ventana. Pasamos por el Parque Hundido y ahí fue cuando me habló de nuevo. ¿Sabe, joven? Hace exactamente 40 años que no pasaba por aquí. ¿40 años? Le pregunté sorprendido. ¿Vive fuera de la ciudad? Se podría decir que sí, me respondió con una sonrisa que alcancé a ver por el retrovisor. Muy, muy lejos. Algo en su forma de decirlo me puso la piel chinita, pero no supe por qué. Seguimos avanzando. Cuando llegamos al viaducto, me indicó que mejor tomara por División del Norte. Es que por ahí está más feo el tráfico, señor, le expliqué. No se preocupe, joven. A esta hora no hay nadie. Confíe en mí. Y tenía razón. División del Norte estaba completamente vacía. Cosa rara incluso a esas horas. Ni un solo carro, ni en un sentido ni en otro. Las luces de los semáforos parpadeaban en amarillo y todo se sentía como si estuviéramos solos en la ciudad. Fue ahí cuando empecé a sentir algo raro. Un frío que no venía del clima, sino de adentro del carro. Subí la calefacción pensando que era mi imaginación, pero cada vez hacía más frío. Podía ver mi propio aliento. ¿Tiene frío, señor?, le pregunté. No, joven. Yo estoy bien. Ya no siento el frío. Esa respuesta me heló más que el frío mismo. Volteé a verlo por el retrovisor y vi que me estaba mirando fijamente. Sus ojos no reflejaban la luz de los faros de los carros que pasaban en sentido contrario. Eran como pozos negros. ¿Sabe?, me dijo. Mi hija vivía en la calle Orizaba, en el número 174. Era una casa hermosa, con un jardín donde sembrábamos rosas. A ella le encantaban las rosas rojas. Yo solo asentía, con las manos apretando el volante, intentando concentrarme en manejar. Yo trabajaba en el centro, en una joyería sobre Madero. Todas las noches volvía a casa caminando desde el metro Insurgentes. Me gustaba caminar, ver la ciudad, pensar. Un jueves, como hoy, decidí tomarme unas copas con unos amigos antes de volver. Llegué tarde a casa. Su voz se fue haciendo más y más triste. Cuando llegué, la casa estaba en llamas. Mi esposa, mi hija, mi hijo, todos adentro. Los vecinos me dijeron que había sido el calentador, que explotó mientras cocinaban la cena. Me dijeron que fue rápido, que no sufrieron. Sentí un nudo en la garganta. Quise decir algo, pero las palabras no salían. Pero yo sí sufrí, joven. Sufrí cada día durante 3 meses. Hasta que una noche, un jueves, me colgué de la viga del taller de la joyería. Era el 22 de noviembre de 1979. El carro casi se me va de lado. Volteé completamente hacia atrás y el asiento estaba vacío. Completamente vacío. Frené de golpe en medio de la calle, el corazón latiéndome como loco. Pero luego escuché su voz, ahora desde adelante, desde el asiento del copiloto. No se asuste, joven. Ya casi llegamos. Ahí estaba él, sentado a mi lado, con su traje café y su sombrero. Me miraba con una tristeza infinita. Cada 22 de noviembre regreso, me dijo. Visito el panteón donde están ellos y luego voy a ver la
la casa. Quería ver si seguía en pie, si alguien más había sido feliz ahí. Pero ya no existe, joven. Construyeron un edificio. Ya no quedan ni las rosas. Señor, yo... empecé a decir, pero él levantó la mano. Está bien, ya me voy. Gracias por traerme. Han sido 40 años muy largos. Señaló hacia adelante. Estábamos justo frente al número 174 de Orizaba. Era un edificio moderno, de esos de departamentos nuevos. Pero en la banqueta, creciendo entre el cemento, había una rosa roja. Una sola. Ahí está, dijo él con una sonrisa. Ahí sigue una. Todavía me recuerda. Parpadeé y cuando volví a abrir los ojos, el asiento del copiloto estaba vacío. La puerta jamás se abrió. Él simplemente ya no estaba. Me quedé ahí sentado, temblando, sin saber qué hacer. Finalmente arranqué y me fui directo a casa. No recogí más pasajeros esa noche ni las siguientes 2 semanas. Investigué después en internet. Encontré una nota de periódico de 1979 sobre un incendio en la colonia Roma. Murieron 3 personas: Catalina González, de 42 años, su hija Ana María, de 19, y su hijo Jorge, de 16. El esposo, Ernesto González, se suicidó 3 meses después. Nunca volví a ver a ese señor, pero cada 22 de noviembre, sin falta, paso por la calle Orizaba, y cada vez que lo hago, esa rosa sigue ahí, creciendo entre el cemento, roja como la sangre, bella como el recuerdo, porque algunas almas, comunidad, nunca encuentran el camino a casa, y a veces solo necesitan que alguien los escuche una última vez. Segundo relato: la gasolinera del KM 187. Mi nombre es Patricia y trabajo como despachadora en una gasolinera sobre la carretera federal Saltillo-Monterrey. Bueno, trabajaba. Después de lo que les voy a contar, pedí mi cambio a una gasolinera en la ciudad. Ya no quiero estar en las carreteras de noche. Esto pasó hace como año y medio, en mayo del 2023. Yo tenía el turno de noche, de 10 p.m. a 6 a.m. No me molestaba, la verdad. Pagaban un poco más y casi no había clientes. La mayoría eran traileros de paso que apenas se detenían por un café y gasolina y luego se iban. Esa noche en particular estaba lloviendo fuerte, de esas lluvias norteñas que caen como cortina y no dejan ver ni 3 metros enfrente. El viento soplaba tan fuerte que las bombas de gasolina se movían y hacían un ruido horrible, como si estuvieran gimiendo. Eran como las 2:30 de la mañana y llevaba casi 1 hora sin ver un solo carro. Estaba adentro de la tienda, viendo la tele y tomando un café, cuando vi las luces de un carro acercándose despacio. Era un Tsuru blanco, viejito, de esos modelo 92 o 93. Se estacionó en la bomba número 3 y apagó el motor. Salí con mi impermeable y me acerqué. El vidrio del conductor bajó lentamente. Era una mujer, como de unos 35 años. Traía el pelo mojado, pegado a la cara, y estaba temblando. Se veía muy pálida, casi gris. Buenas noches, le dije. ¿Cuánto lee? ¿Pongo? Ella no me contestó inmediatamente. Solo me miraba con unos ojos vidriosos, perdidos. Finalmente habló con una voz muy bajita. Lleno, por favor. Tengo que llegar a Monterrey. ¿Está bien, señora? Le pregunté. Se veía mal, muy mal. Sí, solo tengo frío, mucho frío. ¿Quiere un café? Adentro está calientito. Negó con la cabeza y subió el vidrio. Comencé a despacharle la gasolina, pero había algo que no me cuadraba. El tanque estaba vacío, completamente seco, pero el carro no se veía como si se hubiera quedado sin gasolina. Estaba limpio, bien cuidado por fuera a pesar de ser viejo. Lo raro vino cuando terminé de llenar el tanque. Fueron 40 litros exactos. Me acerqué a la ventana para cobrarle. Son 880 pesos, señora. Ella buscó en su bolsa y sacó un billete de 1,000 pesos. Pero cuando lo tomé me di cuenta de algo extraño. El billete estaba mojado, empapado, pero no de agua de lluvia. Olía raro, como agua estancada, a lodo. Le di su cambio de 120 pesos en monedas. Ella las tomó con una mano que temblaba tanto que varias monedas cayeron al piso del carro. No las recogió. Gracias, me dijo, y arrancó el carro. Mientras se alejaba, algo me hizo voltear a ver la bomba. El número de litros marcaba 40, el precio 180, pero el contador de dinero marcaba 0, como si nadie hubiera pagado. Entré corriendo a la tienda y revisé la caja. El billete de 1,000 pesos no estaba. Busqué por todos lados, en mis bolsillos, en el piso. Nada. Había desaparecido. Intenté calmarme pensando que quizás lo había perdido afuera con la lluvia. Salí a buscarlo, pero no estaba. Y fue ahí, bajo la luz de la gasolinera, que vi algo en el piso junto a la bomba 3. Había un charco de agua, pero no era agua normal. Era oscura, casi negra, y olía horrible. Y junto al charco, flotando, estaban las monedas que le había dado de cambio. Sentí que me faltaba el aire. Volví corriendo a la tienda y llamé a mi supervisor. Le conté lo que había pasado y me dijo que cerrara todo y me fuera a casa, que él mandaría a alguien a cubrir mi turno. Pero antes de irme, algo me hizo revisar las cámaras de seguridad. Tenía que verlo con mis propios ojos. Retrocedí la grabación hasta el momento en que el Tsuru llegó, y lo que vi me dejó helada. En la grabación, las luces del carro llegaban y se estacionaban en la bomba 3, pero no había ningún carro, solo las luces flotando en el aire, y cuando me acercaba a despachar gasolina, yo estaba parada ahí, en la lluvia, moviendo la manguera como si la tuviera en un tanque, pero no había nada, no había carro, no había mujer, solo yo, bajo la lluvia, despachando gasolina al vacío. Seguí viendo la grabación. Cuando supuestamente la señora se fue, las luces se alejaron por la carretera, y ahí fue cuando aparecieron las patrullas. 3 patrullas de tránsito llegaron a la gasolinera justo después de que ella se fue. Se bajaron los oficiales y uno entró a la tienda. No lo había visto llegar porque estaba viendo las cámaras, pero
pero ahí estaba. Disculpe, señorita, me dijo. ¿Pasó por aquí un Tsuru blanco hace unos minutos? Me quedé muda. ¿Cómo sabía? Sí pasó. ¿Por qué? El oficial suspiró y se quitó la gorra. Hace 2 horas encontramos ese carro en un canal de agua a 50 kilómetros de aquí. El carro se salió de la carretera con la lluvia y cayó al canal. La conductora murió ahogada. Era una mujer de 34 años que viajaba sola de Saltillo a Monterrey. Sentí que las piernas se me doblaban. Pero ella estuvo aquí. Le vendí gasolina. Hace apenas. Eso es imposible, señorita. La encontramos hace 2 horas y el médico forense dice que lleva muerta al menos 3 horas. Su carro está hundido en el canal, lleno de agua. Me enseñó una foto en su celular. Era ella, la misma mujer con el pelo mojado, pálida, pero en la foto estaba muerta, con los ojos abiertos, todavía dentro del carro sumergido. Váyase a su casa, me dijo el oficial. Ha sido una noche muy larga para todos. Después de eso, investigué. Resulta que no era la primera vez que pasaba algo así en esa gasolinera. Otros despachadores del turno nocturno habían reportado cosas similares. Carros fantasma, pasajeros que desaparecían, pagos que se esfumaban. La gasolinera está en el kilómetro 187 de la carretera federal y desde hace años ese tramo es conocido como el kilómetro de los aparecidos. Han muerto docenas de personas en accidentes por ahí y dicen que algunas almas, las que murieron intentando llegar a algún lado, siguen intentándolo. Esa mujer solo quería llegar a Monterrey. Quizás tenía familia esperándola, quizás tenía algo importante que hacer, pero la carretera se la llevó esa noche y su alma siguió manejando, buscando esa gasolina que necesitaba para completar su viaje. Yo ya no trabajo ahí, pero sé que ella sigue apareciendo cada vez que llueve fuerte, siempre a las 2:30 de la mañana. Y sé que alguien más le va a despachar gasolina a la nada, sin entender qué está pasando, porque en las carreteras, comunidad, no todos los que pasan están vivos y no todos los viajes tienen un final. Tercer relato. El autobús de las 3:33. Buenas noches. Me llamo Héctor y durante 15 años fui chofer de autobuses de pasajeros en rutas foráneas. Manejé de todo, autobuses de lujo, autobuses viejos, rutas cortas, rutas de 12 horas. Pensé que lo había visto todo hasta que me tocó cubrir una ruta que ningún otro chofer quería, la ruta nocturna Guadalajara-Zacatecas, salida 11:45 p.m. Esto fue en diciembre del 2020, plena pandemia. Los viajes estaban limitados, había muy pocos pasajeros, pero las rutas se tenían que cubrir de todas formas. El chofer regular de esa ruta había renunciado de la nada, sin dar explicaciones, y necesitaban a alguien urgente. Mi supervisor me ofreció pago doble si la cubría esa noche. Yo necesitaba el dinero, así que acepté sin preguntar mucho. Debía haber preguntado por qué nadie más quería ese turno. El autobús era viejo, un modelo 2005, pero funcionaba bien. Lo revisé antes de salir. Llantas, frenos, luces, todo en orden. Subieron solo 6 pasajeros, todos con cubrebocas, todos callados, todos evitando el contacto visual. Era raro, pero bueno, era pandemia. La gente estaba paranoica. Salimos puntual a las 11:45 p.m. La carretera estaba prácticamente vacía. Se sentía apocalíptico manejar por ahí, como si fuéramos los únicos en el mundo. Los pasajeros se durmieron casi inmediatamente. Solo quedaba el sonido del motor y el roce de las llantas en el pavimento. Todo iba bien hasta que pasamos el entronque de Lagos de Moreno. Era como la 1:30 de la mañana. De pronto, las luces del tablero empezaron a parpadear. El radio se prendió solo y comenzó a sonar estática fuerte, muy fuerte. Los pasajeros se despertaron asustados. Uno de ellos, un señor mayor, se acercó a mí. «Chofer, ¿está todo bien?» «Sí, señor, solo una falla eléctrica. Ya vamos a llegar a un pueblo donde puedo revisarlo». Mentira, no había ningún pueblo cerca, pero no quería preocuparlos. El radio seguía con la estática y luego, de pronto, se escuchó una voz de mujer llorando. «Ayúdenme, por favor, alguien ayúdenme». Los pasajeros se miraron entre sí, aterrorizados. Yo intenté apagar el radio, pero no respondía. La voz seguía. «Estoy aquí, en el kilómetro 214. Ayúdenme, por favor». «¿Qué chingados?», dije en voz baja. Uno de los pasajeros, un muchacho joven, me gritó desde atrás. «Chofer, alguien necesita ayuda. Tenemos que parar». «No puedo parar en medio de la carretera», le respondí. «Es peligroso». Pero el radio seguía. La voz ahora gritaba. «Ayúdenme, está aquí conmigo. No quiero morir». Y luego silencio. La estática se detuvo. Las luces del tablero dejaron de parpadear. Todo volvió a la normalidad. Miré el odómetro. Estábamos exactamente en el kilómetro 214. «Chofer», me dijo el señor mayor con voz temblorosa. «Ahí hay algo». Señaló hacia el lado derecho de la carretera. Alcancé a ver, apenas iluminado por los faros, algo tirado en el acotamiento. Era un carro volcado, con las llantas hacia arriba. «Tenemos que parar», dijo el muchacho joven. «Alguien puede estar herido ahí». Tenía razón, no podía simplemente pasar de largo. Encendí las intermitentes, me estacioné en el acotamiento y bajé. 3 de los pasajeros bajaron conmigo, incluyendo al muchacho joven y al señor mayor. Nos acercamos al carro. Era un Jetta gris, completamente destrozado. Los vidrios rotos, las puertas abolladas, sangre en el volante, pero no había nadie adentro. «Hola», grité. «¿Hay alguien aquí? ¿Necesita ayuda?» Silencio, solo el viento de la carretera. El muchacho joven sacó su celular para llamar a emergencias, pero no tenía señal. Ninguno la teníamos. «Debemos irnos», dijo el señor mayor. «Aquí hay algo muy malo». Y tenía razón.
corazón. Podía sentirlo. El aire estaba pesado, frío. Aunque era una noche templada, había un olor extraño, como a carne quemada. Estábamos a punto de volver al autobús cuando la escuchamos. Una risa de niño viniendo de detrás del carro volcado. «Hola», dije, acercándome con cautela. «¿Hay alguien ahí?». La risa se detuvo y luego una niña, como de unos 8 años, salió de detrás del carro. Traía un vestido blanco, manchado de sangre. Su cara estaba sucia, su pelo enredado, pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Estaban completamente negros, sin blanco, sin iris, solo negro. «Ayúdame», dijo con una voz que no parecía de niña, era grave, rasposa. «Ayúdame a encontrar a mi mamá». El señor mayor retrocedió. «No es una niña», susurró. «Eso no es una niña». La niña ladeó la cabeza, como si hubiera escuchado, y sonrió. Sus dientes estaban manchados de sangre. «¿No van a ayudarme?», dijo, y empezó a caminar hacia nosotros. «¡Corran!», grité, y todos nos echamos a correr hacia el autobús. Subí de un salto, cerré la puerta y encendí el motor. Los pasajeros subieron detrás de mí gritando. Miré por el espejo lateral y vi a la niña, parada en medio de la carretera, viéndonos alejarnos. No se movía, solo nos miraba con esos ojos negros. Pisé el acelerador a fondo. El autobús rugió y nos alejamos de ahí lo más rápido posible. «¿Qué fue eso?», gritó una mujer desde atrás. «¿Qué chingados fue eso?». «No lo sé», respondí con las manos temblando en el volante. «No lo sé». Manejé sin parar hasta llegar a Zacatecas. Cuando finalmente llegamos eran las 3:33 a.m. exactas. Todos los pasajeros bajaron corriendo, sin despedirse, sin voltear atrás. El señor mayor fue el último en bajar. «Chofer», me dijo, «investigue ese kilómetro, investigue qué pasó ahí», y lo hice. Al día siguiente busqué en internet accidente kilómetro 2 Oscaurri, Guadalajara, Zacatecas, y encontré una nota. «Madre e hija mueren en accidente carretero». La nota era de 3 años atrás. Una mujer de 32 años y su hija de 8 perdieron la vida cuando su auto se salió de la carretera en el kilómetro 2 Toscatorrent. El esposo de la mujer, que viajaba en otro carro detrás de ellas, vio todo el accidente pero no pudo hacer nada. Las dos murieron al instante, pero lo más perturbador estaba al final de la nota. El esposo declaró a las autoridades que momentos antes del accidente su hija le había enviado un mensaje de voz diciendo: «Papi, hay algo malo en el carro con nosotras. No es mamá. Mamá ya no es mamá». Nunca volví a tomar esa ruta. Renuncié una semana después, pero sé que esa niña sigue ahí, en el kilómetro 214, esperando a que alguien se detenga, a que alguien baje a ayudarla. Y sé que cada vez que un autobús pasa por ahí a las 3:33 a.m., las luces parpadean y el radio se enciende solo, porque ese es su momento, la hora en que murieron. Si alguno de ustedes, comunidad, va a viajar por esa carretera, no se detengan en el kilómetro 214, sin importar lo que escuchen en el radio, sin importar lo que vean afuera, no se detengan, porque lo que está ahí no necesita ayuda, solo quiere compañía para su eternidad. Cuarto relato, el último viaje de Don Guillermo. Soy Mariana y trabajo como coordinadora de una terminal de autobuses en Puebla. Mi trabajo es básicamente administrativo, revisar que los choferes cumplan sus horarios, que los autobuses estén en buen estado, atender quejas de pasajeros, ese tipo de cosas. Nunca pensé que tendría que lidiar con lo que voy a contarles. Esto pasó hace como 3 meses. En septiembre, uno de nuestros choferes más antiguos, Don Guillermo, estaba por jubilarse. Tenía 68 años y llevaba 40 años manejando autobuses. Era una leyenda en la terminal. Todos lo querían, todos lo respetaban. Don Guillermo siempre decía lo mismo: «El día que me muera quiero que sea al volante, no en una cama de hospital, no en mi casa. Quiero morir haciendo lo que amo». Nos reíamos cuando lo decía, pero él lo decía muy en serio. Su último viaje programado era la ruta Puebla-Oaxaca, salida 6:20 p.m. del viernes 15 de septiembre. Todos en la terminal organizamos una pequeña despedida. Le dimos un pastel, unos regalos, fotos. Don Guillermo estaba feliz, emocionado. Decía que después de ese viaje se iba a dedicar a sus nietos y a su jardín. Subió a su autobús como siempre, con su termo de café y su estampita de la Virgen de Guadalupe pegada en el tablero. Hizo su revisión rutinaria, subieron los pasajeros y partió a las 6:00 p.m. en punto. Esa fue la última vez que lo vimos vivo. A las 9:47 p.m. recibí una llamada del supervisor de la terminal de Oaxaca. Su voz sonaba extraña, nerviosa. «Mariana, necesito que me confirmes algo. ¿El autobús de Don Guillermo ya salió de ahí?». «Sí, salió a las 6 p.m. Debe estar llegando en cualquier momento». Es que acaba de llegar, pero hay un problema». «¿Qué problema?». «¿Se descompuso?». Hubo un silencio largo. «Mariana, Don Guillermo está muerto». Sentí que el piso se movía bajo mis pies. «¿Cómo que está muerto? ¿Tuvo un accidente?». No hubo ningún accidente. El autobús llegó perfecto, estacionado correctamente en su bahía. Los pasajeros bajaron normal, pero cuando el encargado subió al autobús para revisar, encontró a Don Guillermo sentado en su asiento, con el cinturón puesto, muerto. ¿Pero cómo? El médico que vino dice que lleva muerto al menos 2 horas. Ataque al corazón. Murió mientras manejaba. No podía procesarlo. Si murió mientras manejaba, ¿cómo llegó el autobús a su destino? ¿Quién lo estacionó? Los pasajeros.
pasajeros, dije. Pregúntale a los pasajeros qué pasó. Eso es lo raro, Mariana. Los pasajeros dijeron que todo estuvo normal, que don Guillermo manejó perfecto todo el camino, que incluso les hizo su anuncio de llegada por el micrófono. Entonces no puede estar muerto desde hace 2 horas. El médico forense es muy claro. Rigidez cadavérica, temperatura corporal, todo indica que murió aproximadamente a las 7:45 p.m., 1 hora y 45 minutos después de salir de Puebla. Eso significaba que el autobús siguió manejándose solo, con don Guillermo muerto al volante durante casi 2 horas más. Atravesó montañas, curvas peligrosas, pueblos, todo. Al día siguiente fui personalmente a Oaxaca para investigar. Hablé con cada uno de los 23 pasajeros que iban en ese autobús. Todos dijeron lo mismo. Don Guillermo manejó perfecto, muy amable, como siempre. Hizo 2 paradas de descanso, como es norma. Al llegar a Oaxaca dijo por el micrófono: bienvenidos a Oaxaca. Ha sido un honor compartir este último viaje con ustedes. Que Dios los bendiga. Pero había un detalle que todos mencionaron. En las últimas 2 horas del viaje, nadie podía ver bien su cara. Decían que estaba como en sombras, como si la luz del tablero no le llegara. Pensaron que era porque ya era de noche. Una pasajera, una señora de unos 60 años, me dijo algo que me dejó helada. Sabe, señorita, yo viajo en esa ruta seguido porque visito a mi hija en Oaxaca. Y reconocí a don Guillermo. Hace años él fue quien manejó cuando mi esposo tuvo un infarto en pleno viaje. Don Guillermo se salió de la carretera, fue al hospital más cercano, salvó la vida de mi esposo. Desde entonces, cuando puedo, viajo en sus autobuses. Y en este viaje, continuó, cuando íbamos como a la mitad, yo me asomé hacia adelante y vi que don Guillermo no estaba solo. Había alguien sentado en el asiento del copiloto, un señor con overol azul como de mecánico. Los dos iban platicando, riéndose. Pensé que don Guillermo había recogido a un amigo suyo o algo así. ¿Puede describir a ese señor?, le pregunté. Pues no muy bien, porque estaba oscuro, pero se veía mayor, como de la edad de don Guillermo. Y ahora que lo pienso, se parecía mucho a los retratos que don Guillermo tenía pegados en su espejo. Fotos de su familia. Investigué más. Hablé con la esposa de don Guillermo. Le pregunté por las fotos que tenía en su espejo. Ah, sí, me dijo. Siempre llevaba 3 fotos. Una de sus nietos, una mía y una de su hermano gemelo, Ricardo. ¿Su hermano gemelo? Sí, Ricardo también era chofer de autobuses. Murió hace 10 años en un accidente de carretera. Don Guillermo nunca lo superó. Eran muy unidos. Siempre decía que cuando le llegara su hora, Ricardo vendría por él. Sentí un escalofrío. ¿Ricardo usaba overol azul?, pregunté. La señora me miró sorprendida. Sí, siempre. Era mecánico antes de ser chofer. ¿Por qué? No supe qué responder. Revisamos las cámaras de seguridad del autobús. En efecto, don Guillermo murió aproximadamente a las 7:45 p.m. Se ve en el video cómo se lleva la mano al pecho, cómo el autobús se balancea ligeramente, cómo don Guillermo cierra los ojos. Pero el autobús no se detiene, sigue adelante. Y lo más increíble, en el reflejo del parabrisas, muy apenas, se puede ver una segunda sombra. Alguien más está ahí, sentado en el asiento del copiloto. Alguien que no subió en ninguna terminal. El autobús siguió su ruta perfectamente. Hizo sus 2 paradas de descanso en los lugares exactos donde siempre se detenía. Llegó a Oaxaca a la hora exacta, se estacionó en la bahía correcta, apagó el motor. Y cuando los pasajeros bajaron, don Guillermo ya estaba en paz, con una sonrisa en el rostro y la mano derecha extendida hacia el asiento del copiloto, como si estuviera estrechando la mano de alguien. En su funeral pusieron el autobús decorado con flores afuera de la iglesia. Y yo juro, comunidad, yo juro que cuando pasé junto a él, escuché el motor encenderse por un segundo, solo un segundo, como un último adiós. Don Guillermo murió como quería, al volante, haciendo lo que amaba, pero no murió solo. Su hermano vino por él, lo acompañó en ese último viaje, y entre los dos llevaron a 23 pasajeros a salvo a su destino. Porque en las carreteras, comunidad, los buenos choferes nunca abandonan su ruta, ni siquiera la muerte los detiene. Quinto relato, la autopista sin salida. Hola, comunidad, prefiero no dar mi nombre, pero necesito contar esto porque llevo 3 años sin dormir bien desde que pasó. Soy repartidor de paquetería, manejo una van blanca y mi ruta cubre varios estados del centro del país. En marzo del 2021 me tocó hacer una entrega urgente en Querétaro. El paquete tenía que estar ahí a las 8 a.m. del día siguiente, así que salí de Toluca a las 11 p.m., calculando llegar con tiempo de sobra. La autopista Toluca-Querétaro la conozco de memoria, la he recorrido cientos de veces. Sé dónde están las casetas, dónde están las curvas peligrosas, dónde venden las mejores quesadillas. Pero esa noche, esa maldita noche, la carretera cambió. Iba bien, escuchando música, pensando en llegar y descansar un poco antes de hacer la entrega. Pasé la primera caseta sin problema, todo normal. La carretera estaba vacía, cosa rara pero no imposible a esas horas entre semana. Fue después de pasar a Tlacomulco que todo se puso raro. La carretera se veía diferente, no sé cómo explicarlo. Era la misma carretera, el mismo pavimento, las mismas señales, pero se sentía diferente, más oscura, más silenciosa. Y no había nadie más, ni un solo carro, ni en mi sentido ni en el contrario. Nada. Intenté encender el radio, pero solo había estática en todas las estaciones. Mi celular no tenía señal, lo cual era extraño porque esa carretera tiene cobertura en todo el trayecto. Seguí manejando, confiando en mi memoria. Sabía que en unos 40 minutos llegaría a la siguiente caseta, pero pasaron 40 minutos, luego 1 hora, y la caseta no aparecía. Empecé a preocuparme. Miré el velocímetro. Iba a 100 kilómetros con
constante. Miré el odómetro. Había recorrido 80 kilómetros desde la última caseta, pero la carretera seguía igual, interminable, sin ninguna referencia conocida. No había árboles diferentes, no había puentes, no había salidas, no había nada, solo la carretera extendiéndose hasta el infinito en la oscuridad. Fue ahí cuando los vi por primera vez. Los carteles, grandes carteles de publicidad a los lados de la carretera, pero los mensajes no tenían sentido. Ya casi llegas, no te detengas, siguen esperándote, tu familia te necesita. ¿Mi familia? Vivo solo, no tengo familia cercana. Aceleré, quería salir de ahí lo más pronto posible. La van llegó a 130 km/h, pero nada cambiaba. La carretera seguía igual, más carteles. Llevas 100 kilómetros, llevas 200 kilómetros, llevas 500 kilómetros. Eso era imposible. La distancia total de Toluca a Querétaro son 180 kilómetros. No podía haber recorrido 500. Miré el tanque de gasolina, estaba en la mitad. Había salido con el tanque lleno. A esa velocidad tendría que estar casi vacío, pero marcaba medio tanque, exactamente medio, y no bajaba. Los carteles seguían. ¿Quieres parar? Hay un área de descanso adelante. Puedes descansar para siempre. La última palabra me heló la sangre. Para siempre. No iba a parar. Pisé el acelerador hasta el fondo. La van vibraba. El motor rugía, pero yo solo quería salir de ahí, y entonces lo vi. Adelante, iluminado por mis faros, había un carro estacionado en el acotamiento. Un carro rojo, viejo, con las puertas abiertas. Y junto al carro, una familia. Un hombre, una mujer, 2 niños. Todos voltearon a verme al mismo tiempo. Todos con las manos levantadas pidiendo ayuda. Pero algo estaba mal. Sus movimientos eran mecánicos, exactos. Los 4 levantaban las manos al mismo tiempo. Los 4 daban un paso hacia la carretera al mismo tiempo. No eran humanos, o al menos ya no. Pasé junto a ellos sin frenar, y cuando los vi por el espejo retrovisor, seguían ahí, inmóviles, viendo mi van alejarse. Pero luego, uno por uno, voltearon sus cabezas 180 grados, sin mover el cuerpo, para seguirme con la mirada. Grité. No pude evitarlo. Grité y grité mientras seguía manejando. Más adelante había más carros, docenas, todos estacionados en el acotamiento, todos con las puertas abiertas, todos vacíos, y junto a cada carro, personas, familias, parejas, hombres solos, mujeres solas, niños, todos volteando hacia mí, todos con los brazos levantados. Eran decenas, cientos, todos muertos, todos atrapados ahí. El último cartel que vi decía: bienvenido a la autopista sin salida, disfruta tu estadía eterna. Y fue ahí cuando empecé a rezar. No soy religioso, nunca lo he sido, pero en ese momento recé todo lo que recordaba: Padres Nuestros, Ave Marías, lo que fuera. Dios, sácame de aquí, por favor, lo que sea, pero sácame de aquí. Y justo cuando terminé de decir eso, cuando cerré los ojos un segundo, escuché un claxon fuerte a mi lado. Abrí los ojos, había un tráiler junto a mí tocando el claxon. El chofer me gritaba algo que no entendía. Me estaba haciendo señas de que me detuviera. Miré alrededor. Había otros carros en la carretera, carros normales, con gente normal. El radio funcionaba. Mi celular tenía señal. Estaba de vuelta. Me salí en el siguiente acotamiento y me detuve, temblando. El camionero se estacionó delante de mí y se bajó. Era un señor mayor, como de 60 años. ¿Estás bien, muchacho?, me preguntó. Te vi manejando como loco, zigzagueando. Pensé que te estabas quedando dormido. ¿Cuánto tiempo lleva detrás de mí?, le pregunté. Como 5 minutos. Te alcancé justo después de la caseta de Marabatío. ¿Marabatío? Eso significaba que había avanzado normalmente, que había pasado las casetas, que había recorrido la distancia correcta. ¿Viste algo raro en la carretera?, le pregunté. ¿Carros estacionados? ¿Gente pidiendo ayuda? Me miró confundido. No, hijo, la carretera está vacía. Son casi las 2 de la mañana. ¿Seguro que estás bien? ¿No tomaste algo? Le dije que estaba bien, que solo estaba cansado. Se fue, y yo me quedé ahí, sentado en mi van, intentando entender qué había pasado. Miré el odómetro. Había recorrido exactamente la distancia que debía desde la última caseta. Miré el reloj. Eran las 1:47 am, el tiempo correcto. Todo era normal, pero en mi celular, en las notas, había algo que yo no escribí. Una nota con fecha y hora de hace apenas 10 minutos. Estás atrapado, como nosotros, para siempre, a menos que alguien rece por ti. Alguien te salvó. Tuviste suerte. No vuelvas. Terminé el viaje a Querétaro. Hice mi entrega y no volví a usar esa autopista de noche. Jamás. Pero a veces, cuando manejo en otras carreteras, veo carteles raros, mensajes que no deberían estar ahí, y me pregunto si realmente escapé o si sigo ahí, manejando en esa autopista sin salida, y todo esto es solo un sueño. Y así, comunidad, llegamos al final de este episodio. 5 historias, 5 caminos diferentes, pero todas con la misma verdad. Las carreteras guardan secretos, secretos que solo se revelan cuando el sol se oculta y quedamos solos con la oscuridad. Si vas manejando ahora mismo, mira por tu espejo retrovisor. ¿Estás realmente solo? Si ves algo extraño en el camino, te vas a detener. Si escuchas una voz pidiendo ayuda en medio de la nada, ¿la vas a ignorar? Las decisiones que tomamos en la carretera pueden cambiar nuestro destino, pueden salvarnos o condenarnos, pueden llevarnos a casa o a un lugar del que nunca volveremos. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por confiar en nosotros con tus minutos más oscuros. Y sobre todo, gracias a todos los que compartieron sus historias. Ustedes son los verdaderos protagonistas de Maribel Historias de Terror. Si tienes una historia que contar, si viviste algo que no puedes explicar, si hay algo que necesitas sacar de tu pecho,
escríbenos. Estamos aquí para escucharte, para darte voz, para que sepas que no estás solo. Y recuerda, mantén los ojos en el camino, las manos en el volante, y si ves algo que no debería estar ahí, no frenes, nunca frenes. Buenas noches, comunidad. Nos vemos en el próximo relato. O quizás tú seas el próximo relato. Maribel Historias de Terror, donde cada camino tiene su historia y cada historia tiene su fantasma. Comparte este episodio con alguien que esté manejando de noche. Y si te gustó, déjanos una reseña de 5 estrellas. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas historias a la luz o a la oscuridad. Hasta la próxima, viajeros. Cuídense mucho y recuerden, no todos los que están en la carretera buscan llegar a un destino. Algunos solo buscan compañía para su eternidad.